Hola y bienvenidos a mi canal de YouTube una vez más. Hoy tenemos el caso de George Allen Smith. Ahí arriba en el que está en pantalla pueden ver el resto de mis casos. Acá abajo tienen mis redes sociales por si quieren seguirme en alguna de ellas. Y sin nada más que decir, comencemos. Entiendo que la imagen de los cruceros para muchos sea de pura felicidad. Digo, es la idea. Uno paga la entrada para ir solo o con familia y pasar unas buenas vacaciones con la atención de un all inclusive, pero que encima se mueve por diferentes playas y locaciones. Pero justamente el hecho de que esté en constante movimiento, pasando de aguas internacionales a distintas jurisdicciones, y haya tanta gente encerrada junta, hizo a lo largo de los años que hubiera muchos casos de accidentes o desapariciones que nunca pudieron ser resueltos. Es un lugar ideal para cometer ciertos crímenes. Es así como las vacaciones de George Allen Smith se volvieron una pesadilla para toda su familia. No es la primera vez que vemos un caso así en este canal, sin embargo, este parece sacado de un thriller por el tipo de personas que rodearon la desaparición en su momento y las circunstancias. Cabe decir además que las investigaciones dentro de cruceros dejan mucho que desear. ¿Quién diría que teniendo tantas cámaras y miembros de tripulación se escaparan tantos detalles? Veamos entonces a la víctima, a la posible víctima de este caso, George Allen Smith IV. Él nació el 3 de octubre de 1978 cerca de Greenwich, una ciudad en Connecticut, Estados Unidos. Su padre, George III, fundó una licorería llamada Coscov Liquor, la cual tuvo mucho éxito, dándole a la familia un estilo de vida lujoso y despreocupado. La familia incluía a George III, su esposa Maureen y sus dos hijos, Bree y George IV. Además de lo económico y una familia que lo adoraba, George fue creciendo para transformarse en un adolescente convencionalmente atractivo e incluso un poco cliché. Era el típico rubio popular que hace deporte, pero con la diferencia de que George no era una persona egocéntrica, simplemente adoraba el deporte. En general era agradable y con muy buena predisposición. Durante la mayoría de sus años de secundaria, George estuvo en algún equipo deportivo de su colegio. Dado que era muy alto, empezó en básquetbol, su deporte favorito, pero también estuvo en el equipo de fútbol americano, aunque no mucho ya que se agarró mononucleosis y se vio obligado a abandonar el deporte durante meses. Cuando finalmente se graduó de la secundaria, George decidió ir a Babson College, una universidad en Wellesley, Massachusetts, donde se anotó para estudiar ciencias de la computación, a la vez que se especializaba en el área de negocios. Al terminar su carrera universitaria, consiguió trabajo en el departamento de computación de una empresa en Stamford, otra ciudad de Connecticut. Pero le costaba mucho estar lejos de su familia y para 2003 le anunció a su padre que quería empezar a trabajar con él en la licorería. Al ser una persona tan sociable, esto no representaba un desafío para George y el hecho de estar cerca de su familia lo ponía muy feliz. Para ese entonces, George ya había conocido a quien sería también parte de esta historia, Jennifer Hagel. Esto ocurrió allá por el 2002. En esa época, George viajó a Newport, Rhode Island durante el verano. En estas vacaciones su ducha se rompió y empezó a usar la de un vecino que casualmente era el hermano de Jennifer, llamado Johnny. Luego de que este le presentara a la chica, se pusieron rápidamente en pareja. Jennifer Hagel creció en Cromwell junto a su padre, un ex oficial de policía con un negocio de construcción, y su madre, una agente inmobiliaria. Jennifer asistió a Trinity College en Hartford y cuando se conocieron, ella estaba estudiando para obtener una maestría en Rhode Island. George volvió a su ciudad natal, consiguió un departamento cerca del negocio familiar y empezó a dedicarse de lleno en él proponiendo cosas nuevas. Por ejemplo, hizo una página web para la tienda y empezó a vender por internet, cambió los sistemas de computadoras y otra serie de detalles que fueron sumamente positivos para la licorería. Con algo de tiempo se quedaría con el negocio para que sus padres pudieran retirarse.
Fue poco después de instalarse en Greenwich que Jennifer se mudó con él. A diferencia de George, ella todavía no había terminado de formarse como maestra, pero en su nuevo hogar no le costó encontrar trabajo como asistente dando clases para tercer grado. La pareja estaba sumamente enamorada y a medida que los años pasaban, su relación se hacía más estable, por lo que a nadie le sorprendió que en 2005 se casaran. Ambos parecían muy felices y la boda fue espectacular, con el mar detrás, el sol bajando, un sueño. Jennifer cuenta en una entrevista más tarde que en realidad todo parecía perfecto en sus vidas. Quizá era toda la emoción de la boda y el no saber qué les traería el futuro, pero estaban viviendo uno de los momentos más felices de sus vidas en aquel entonces. Y la felicidad no paraba, ya que la luna de miel sería todavía más linda que el casamiento. En vez de viajar a un solo destino, George y Jennifer habían decidido hacer un crucero llamado Brilliance of the Seas de la empresa Royal Caribbean, que consistía en un viaje de 12 días alrededor del Mediterráneo. Ustedes seguramente ya deben conocer a esa empresa porque es una de las más famosas de cruceros. Obviamente ellos fueron y contrataron lo más conocido también para pasarla bien. Como no eran unas vacaciones cualquiera, los recién casados no tuvieron problema en comprar un paquete de $10,000 que les asegurara todas las comodidades. Un camarote en medio del barco, al lado de babor y con un balcón privado con vista al mar. Además, el paquete incluía paseos en las ciudades en las que el crucero paraba como Barcelona, la Riviera Francesa, Roma y varias islas griegas como Mykonos. Apenas unos días después de su casamiento, Jennifer y George viajaron a Barcelona, donde estuvieron 2 días antes de subir al crucero Brilliance of the Seas, que era sumamente popular en Estados Unidos. Para que se den una idea, el crucero hacía recorridos las 52 semanas del año, tanto en Europa como en el Caribe, con un total de 2.500 pasajeros en cada viaje, además de 850 empleados. En el caso de George y Jennifer había un poco menos de 2.500 pasajeros. Se calcula que alrededor de unos 2.300, por lo que en realidad iba bastante lleno. Ni bien empezaron las vacaciones, Jennifer ya estaba emocionada y le sacaba fotos a todo lo que hacían. Tanto que incluso George le tuvo que decir que no era necesario hacer esa cantidad de fotos. Realmente estaban los dos muy emocionados. La habitación que les tocó fue la 9062. Y aunque no era muy grande, era lo suficientemente cómoda y además tenía un balcón privado con excelente vista. Técnicamente, y a pesar de lo que dije en un principio, los cruceros son muy seguros, es decir, hay demasiadas actividades y lugares donde esconderse, pero están en su mayoría bajo algún control. Además, hay cámaras en todas las áreas públicas. No dejan subir armas tampoco. Aún así, lo que vamos a ver hoy todavía no tiene una explicación que podamos confirmar. Con esto dicho, el 29 de junio del 2005 la pareja partió en su viaje. Sus primeros momentos en el barco fueron tal cual se habían imaginado. Y aunque estaban en alta mar, se entretuvieron con las muchas actividades que había para hacer en el crucero, especialmente tomar alcohol y visitar el casino. Si no estaban ahí, estaban tomando fotos en la pileta o conociendo gente. De hecho, durante su estadía se hicieron amigos de otra pareja, Paul y Galina. Desde la primera noche que los recién casados disfrutaron su estadía en el crucero, haciendo todo lo que este podía ofrecer. Y estaban tan felices que hicieron ruido hasta las 3 de la mañana, dejando sin poder dormir a su vecino, un hombre llamado Cletus Hyman, quien al día siguiente no dudó demasiado en ir al escritorio central a preguntar cuáles eran sus opciones respecto al ruido, sin obtener una respuesta concluyente. El 1 de julio llegaron a la costa italiana, a Livorno, y los Smith decidieron bajar a recorrer un poco este lugar. Una vez listos, tomaron un taxi rumbo a Florence con una familia, los Askin. Entre ellos había un matrimonio y 3 hijos adultos. Uno de estos hijos era Josh, tenía 20 años y es una parte fundamental de esta historia. Con lo cual tengo que decirles que yo tengo un problemita de pronunciación y necesito que presten atención cuando digo Josh o George. Son nombres muy parecidos y muy centrales en esta historia. Voy a intentar hacerlos lo más diferente posible, pero tengan eso en cuenta. Una vez en Florence, este hombre compró una botella de absenta, una bebida alcohólica muchas veces apodada el Diablo Verde, ya que dependiendo de la preparación o en dónde se hiciera,
podía llegar a causar alucinaciones o demencia, por lo que varios países, entre ellos Estados Unidos, la prohibieron. Otro elemento de esta historia es el hecho de que los cruceros usualmente no dejan entrar a los pasajeros con bebidas alcohólicas, por lo que George, como buen compañero, decidió hacerle un favor a esta persona que acaba de conocer y lo ayudó a básicamente contrabandear la botella. Claramente, George y Jennifer eran personas muy amigables, extrovertidos y encima estaban de vacaciones, justamente también para vivir momentos como esos. Un poco aventura romántica, un poco momentos de juventud. Durante esos días, antes de los hechos, la pareja conoció a otro grupo de personas con las mismas ganas de festejar. 4 hombres ruso-americanos que viajaban con sus familias en un grupo de 8 personas en total, que se dividían en 2 familias, ambas apellidadas Rosenberg. Entre estas familias había 3 hijos jóvenes de entre 20 y 30 años: Jeffrey, Zachary y Greg. El cuarto hombre era un joven de Brighton Beach de 20 años llamado Rostislav Rusty Kaufman. Rusty también va a ser bastante importante en todo esto. Y yo sé que acá hay muchos nombres, pero lo más importante es que tienen que saber que estaba George como elemento principal de todo esto, estaba su amigo, el que acaba de conocer, Josh Atkin, y los rusos. Nos vamos a referir la mayoría de las veces a este nuevo grupo de personas como los rusos. El 3 de julio, de hecho, se reportó un incidente con estos 3 jóvenes, los rusos, en el solarium del crucero. Este lugar no era apto a fumadores, pero alguien del grupo decidió fumar y cuando le llamaron la atención, comenzaron a insultar al empleado. Especialmente uno de ellos, Gregory, que le repitió una y otra vez al guardia de seguridad la palabra fuck. Al día siguiente esto requirió una intervención y la gerente de relaciones con los pasajeros tuvo que intervenir llamando a las familias de los jóvenes para contarles lo sucedido, diciendo que si volviera a pasar algo similar, los escoltarían fuera del crucero. Y no les estaría contando esto si no fuera importante para que se den una idea del tipo de actitudes que tenían estos muchachos que únicamente escalarían a algo peor, con una denuncia por abuso incluida, de la cual hablaremos más tarde. El 4 de julio, el crucero llegó a Mykonos, en Grecia, donde los Smith volvieron a bajar para recorrer un poco y tener un día romántico. Luego fueron a Chops Grill para cenar. Por esa misma época, la actriz Tara Reid estaba grabando Paradise y justamente estaba haciendo la grabación en Mykonos. Es por esto que los Smith se encontraron con ella mientras comía y le pidieron una foto. Luego de toda esa emoción de unas vacaciones soñadas, volvieron al barco para seguir con la noche y fueron al casino con algunos compañeros que habían conocido en esos días arriba del crucero, que eran Josh Atkin y los rusos. Esa noche el barco volvió a navegar, esta vez por el mar Egeo, con destino al puerto turco de Kusadasi, a donde se esperaba llegar al atardecer del día siguiente. Aquella noche fue caótica, tanto que todavía no se pudo reconstruir con precisión qué fue lo que ocurrió. La mañana siguiente, una joven de 16 años se encontraba tomando fotos del paisaje desde su balcón, admirando Kusadasi, cuando notó algo raro debajo. En el metal que protegía los botes salvavidas encontró una gran mancha de sangre debajo de los balcones de los camarotes, a lo cual le sacó una foto. Y realmente no hay confusión, no podía ser otra cosa más que sangre. Era una mancha muy particular, sin forma y demasiado al borde. Mientras tanto, aquella mañana, luego de una noche de mucho alcohol, Jennifer se despertó en la cama de su habitación, pero George no estaba ahí. La noche anterior, según los testigos, la pareja se había peleado, por lo que en realidad Jennifer seguía un poco molesta. Hasta ese punto, George podría estar en cualquier lado, podría haber incluso dormido en la habitación de una de las personas que los acompañaron durante la noche. En realidad, según Jennifer, su esposo ya había dormido afuera del camarote en otra ocasión durante el viaje, así que esto no sería algo nuevo. Jennifer se levantó para ir al turno de spa que tenían agendado, pensando que George estaría o dormido o haciendo otra cosa, y con ese enojo que conservaba decidió marchar sola. Total, se encontrarían seguramente más tarde. A la vez que ella intentaba disfrutar de su mañana de spa, el staff del barco trataba de ubicar a la persona que evidentemente se había caído, dejando todo ese charco de sangre a la vista. En un barco con tantos pasajeros no era una tarea fácil. 4 cubiertas de camarotes se encontraban sobre esta mancha de sangre, lo que llevó al capitán a ordenar una revisión de los 4 camarotes directamente encima de la sangre.
además de las 8 habitaciones adyacentes a cada lado. En cuestión de minutos se constató que muchos de los ocupantes de esas habitaciones ya se habían ido, ya habían desembarcado. En menos de una hora se determinó que los Smith eran los únicos huéspedes no localizados. Tras un aviso por el intercomunicador del barco para encontrar a los Smith, una asistente del spa llamó para informar que Jennifer se encontraba en una sala de masajes. Tengan en cuenta que en donde se dan los masajes, todo lo que es spa, no hay ruidos que interrumpan como los de los parlantes del barco. Así que en realidad no se enteró hasta que literalmente le fueron a avisar. Cuando por fin la encontraron los oficiales, para evitar alarmarla, omitieron mencionar las manchas de sangre y la acompañaron a la enfermería. Una vez ahí, le explicaron la situación y comenzó la denuncia por la desaparición. Cuando pudieron explicarle a Jennifer todo lo que creían que había pasado, es decir, que George se fue por la borda, Jennifer parecía un zombie. Fue descrita como desesperada, su mirada pedía ayuda, estaba confundida, llorando, y lo peor es que realmente no podía entender qué le había pasado a su esposo. A partir de entonces ni siquiera podía entrar a su propio camarote, por lo que tuvo que vestir ropa con el logo de Royal Caribbean, que era lo único que vendía el barco. Con un ambiente mucho más lúgubre de lo que uno esperaría de un crucero, el barco llegó al puerto turco de Kusadasi, donde se avisó a las autoridades de Turquía para que se hicieran cargo oficialmente de lo que había pasado y se iniciara la investigación policial. Lógicamente, Jennifer fue la primera en ser interrogada, seguida de empleados del crucero para confirmar su versión. Según lo que la esposa de George dijo, habían pasado el día en Mykonos antes de regresar al barco en la noche, dirigiéndose al casino que había dentro de este. Estuvieron ahí hasta que cerró, y qué había pasado después ella no lo tenía claro. Mientras hablaba con los detectives, admitió que esa noche había tomado demasiado, pero aún así le resultaba raro no acordarse de nada de lo que pasó el resto de la noche. Aquella estaba lejos de ser la primera vez que Jennifer tomaba demasiado, y nunca antes le había pasado esto del blackout, de olvidarse de las cosas, de repente perder una parte de la noche. Jamás le había pasado, y vamos a ver ahora que fue una situación muy extraña. Ella hizo mucho énfasis en esta parte de la historia, que es no acordarse nada, y tiene sentido por lo que vamos a ver después, ya que las cámaras y el personal básicamente confirman que estaba muy mal. Como Jennifer no era capaz de contarles con detalles lo que había pasado la noche del 4 de julio, la policía tuvo que usar como herramienta las grabaciones de seguridad, en especial de las cámaras que estaban en el casino. En las imágenes de esa noche se veía a Jennifer jugando al blackjack en una de las mesas de ese juego y a George en una de craps, un juego de dados. A él se lo ve hablando cómodamente con otro pasajero, que fue identificado como Josh Asken, a quien le estaba enseñando cómo funcionaba el juego. Josh contó que había conocido a la pareja durante el viaje y como tenían edades similares, habían empezado una amistad. Por lo que esa noche, cuando vio a George, no demoró en sentarse con él mientras Jennifer jugaba en otra mesa. En algún punto durante este rato de casino, George o Jennifer, tal vez ambos, fueron escuchados hablando acerca de dinero. Más bien, ellos dijeron que les habían regalado bastante plata por la boda, y dependiendo del testigo, parece que la suma iba desde $14,000 a $17,000, algunos incluso diciendo que eran $50,000 los que llevaban consigo en el crucero. Obviamente hay una especie de malentendido o teléfono descompuesto acá, porque la familia de George duda mucho que la pareja tuviera esa cantidad de plata, pero claramente depende también de cómo eran percibidos, y la realidad es que la pareja parecía tener plata, no solo porque se habían sacado un buen paquete para el viaje, sino también porque Jennifer tenía un buen diamante en su anillo de compromiso, siendo incluso más grande el de casamiento. Sin embargo, no solo era Jennifer la que tenía algo caro, sino que también su esposo lucía un buen reloj y ambos vestían bien. Claramente, si alguno de los dos mencionaba tener mucho dinero guardado para la luna de miel, les iban a creer. Aunque no parecían intentar cuidarse de posibles robos, o tal vez ambos confiaban demasiado en la gente que tenían alrededor, a pesar de haberlos conocido hace 5 días. Después de un rato de jugar solos, se les unieron otros 3 jóvenes. Se trataba de Zachary, Greg Rosenberg y Rusty Kaufman, o como los medios los llamaron y los vamos a llamar nosotros, los rusos, quienes un tiempo después se fueron a su habitación. Durante el rato que estuvieron apostando, Josh notó cómo Jennifer jugaba cada vez más cerca del manager del casino,
un hombre sudafricano llamado Lloyd Botha. Josh y George se fueron a la habitación de Josh a tomar un poco de la botella de absenta, la que habían rescatado del viaje. Luego pasaron por la habitación de George a buscar más plata y volvieron para el casino justo antes de que este cerrara a las 2:20 am, 10 minutos antes. Según lo que Josh contó, y después la policía pudo comprobar gracias a las cámaras y las declaraciones de otros huéspedes y trabajadores, el grupo de jóvenes, incluidos Jennifer y George, se quedaron hasta que el casino cerró a las 2:30 de la mañana, cuando decidieron ir a la discoteca de crucero, para lo que tenían que tomarse un ascensor. El viaje hasta allí no lo hicieron solos. En el ascensor estaba Lloyd, el manager del casino. Una de las hipótesis mayores del caso parte del testimonio de Josh, ya que hizo algunas acusaciones bastante llamativas. Él dijo que durante el viaje en el ascensor pudo ver al manager poniendo su brazo alrededor de Jennifer sin importarle que su esposo estuviera literalmente enfrente suyo, porque recordemos, según Josh, todo esto sucede en el ascensor, con todos alrededor. Como se deben estar imaginando, esto es bastante raro, cuestionable y poco probable. Según Josh, su amigo estaba tan borracho que no se dio cuenta de lo que estaba pasando. Como suele suceder dentro de la discoteca, el grupo se fue desarmando. Según el barman que estuvo hasta las 3 de la mañana de aquel día, George estaba bastante bien, no parecía borracho y estaba de camino al piano a eso de las 13:25 am, mientras que su esposa Jennifer estaba hablando con Greg Rosenberg, es decir, uno de los rusos. El bartender además escuchó a uno de los hombres del grupo hablar de una botella de absenta. Justamente a las 3:05, Josh Askin había vuelto a su habitación, probablemente para sacar la botella, y más tarde un empleado de limpieza vio al grupo tomando de una botella propia, no del bar. Como no es una bebida segura, por así decirlo, no es común que se venda en locales nocturnos y de hecho no la vendían en ninguna de las instalaciones del crucero. No tengo una constancia de qué botella estuvieron tomando, de cuál era la graduación alcohólica, no lo sé, pero justamente se dice que tal vez la absenta fue parte de todo el descontrol que sucedió más tarde y de los pocos recuerdos que tienen como grupo. Algunas personas describieron a Jennifer aquella noche como borracha y coqueta, aunque la única persona que parecía haberla visto con Lloyd Botha en el boliche coqueteando fue Josh Askin. El resto no parece haber notado nada en particular, pero él fue muy específico y dijo que Jennifer y Lloyd, el manager, estaban muy pegaditos en el sillón del lugar. Esto de vuelta es algo muy específico, o sea, él los vio juntos y nadie más realmente dice haberlos visto juntos. Al menos ningún testigo confiable. Recordemos que este era un grupo de varias personas, pero que estaban rodeados de trabajadores y de otros pasajeros. Y esas personas no vieron lo que Josh Askin dice haber visto. Hay otro testimonio que indica que en realidad Jennifer estaba muy melosa con un tal Dominic Massa, un pasajero de Nueva Jersey que no tenía nada que ver con el grupo. A la hora de declarar, Massa dijo que Jennifer solo estaba borracha, no intentando coquetear con él ni mucho menos, simplemente que se había empezado a pegar a este hombre, pero más bien como cayéndose, como intentando encontrar un respaldo en donde quedarse. No le hablaba para coquetear, sino que más bien estaba como un poco decayendo. No sabemos bien qué pasó, porque aparte de los testimonios de algunos trabajadores, el resto de lo que se dijo viene de un montón de borrachos y unas cámaras de muy baja calidad, que ni hablemos de siquiera tener algo de audio para poder saber qué es lo que ocurrió realmente. En síntesis, un rato más tarde, George fue hasta Jennifer, su esposa, a eso de las 3:30 de la mañana, y le dijo, "You hussy". La traducción de hussy es desvergonzada. Le dijo a su esposa a las 3:30 de la mañana desvergonzada, enfrente de todos. A ver, algunas personas dicen que era una pelea y otros que este comentario fue un chiste. Inmediatamente después, Jennifer lo pateó en la entrepierna, pero de nuevo, hay testimonios que decían que había sido en serio y otros que no fue una patada, sino como un movimiento en chiste. De hecho, algunos de los testimonios indicaron que George se había caído al piso del dolor por el golpe en la entrepierna. Jennifer entonces dijo, "Al carajo, me voy", y se fue del lugar. Según Josh, detrás de ella iba Lloyd Botha,
otra vez el manager. Más tarde, Zachary Rosenberg, uno de los rusos, confirmó la historia de Josh de que Lloyd se fue con ella y Rusty Kaufman le dijo a por lo menos 2 personas más que Jennifer se había ido con este hombre y que había estado engañando a su esposo George. Y es acá donde empiezan los problemas con la historia de los amigos, porque según ellos, no solo está esta parte de la historia sobre un amorío que solamente vieron ellos, sino que también afirmaban que George estaba borracho desde antes de entrar al boliche. Algo raro ya que el barman lo vio bastante bien. Pero aparte, Lloyd, el manager, se fue a las 3:15 de la mañana con amigos suyos. Y para colmo, entró a la habitación de su novia a las 3:25 am. Obviamente, esto no le da tiempo a andar haciendo nada con Jennifer. Esto se demuestra perfectamente con la llave electrónica con la cual accedió a la habitación. ¿No les parece raro, o como mínimo llamativo, que los amigos de George dieran un testimonio constante en el que Jennifer lo engaña? El resto de los testigos la vieron salir sola a las 3:30 de la mañana. Para entonces, Lloyd ya estaba preparándose para ir a la cama. O sea, ni siquiera estaba ahí. Él se fue antes. ¿Cómo podía ser que se fuera antes del boliche, sin Jennifer ni cerca de ella, y que todo este grupo de personas más tarde le dijera a la policía que se habían ido juntos? Lo que sí dijeron los otros testigos fue que Jennifer estaba extremadamente borracha, lo cual tiene sentido porque un tiempo más tarde fue encontrada en un pasillo inconsciente. Según lo que sabemos, ella no tomó absenta, o tal vez no se vio, pero si no tomó absenta, ¿cómo podía estar tan borracha? Incluso dijeron que se dio la cabeza contra una pared saliendo. Troy González, de limpieza, la vio y la acompañó al ascensor y la cubierta 9, pensando que podría ir sola hasta su cuarto, cosa que no pasó. Estaba demasiado desorientada. Dobló mal y se quedó dormida en un pasillo. Depende a quién le preguntes, George terminó muy borracho aquella noche, por lo que sus compañeros tuvieron que llevarlo ellos mismos hasta su habitación. Cuando golpearon, nadie les abrió, así que tuvieron que entrar y acostarlo sin tener idea de dónde estaba su esposa. Jennifer, para ese punto, ya estaba tirada en ese rincón del barco. Luego de salir del boliche, no recuerda nada, estaba tan mal que toda esa parte del trayecto quedó en absoluto negro en su memoria y realmente hay que tener su estado muy en cuenta, ya que la descartaría de haber hecho algo que requiriera hacer fuerza o siquiera hilar una oración. Por lo tanto, realmente es muy difícil que tenga algo que ver con la desaparición de su esposo. Pese a que intentaron que George se durmiera, él quería ir a buscar a su esposa, así que a las 13:45 él se cambió de remera y los 5 hombres salieron del camarote en busca de Jennifer. Durante 15 minutos buscaron, primero fueron al Solarium, que era un lugar al cual los rusos iban y donde la gente joven se juntaba, pero obviamente no la encontraron ahí. Tampoco estaba en el camino, en el ascensor o en cualquier otro lugar que se les ocurriera. A las 4:02 volvieron a dejar a George en su habitación. Sabemos esto por el sistema electrónico de llaves. En este punto las historias comienzan a variar. Josh declaró que necesitaba pasar al baño, así que fue al de la habitación mientras los otros 3 ayudaban a George a acostarse. Mientras estaba en el baño, escuchó a los demás despedirse diciendo adiós, adiós, vámonos de aquí. Apenas unos segundos después, él también se fue, encontrándolos en el pasillo y aceptando la invitación para ir a la habitación de los rusos. Los efectos del alcohol habían empezado a mermar y en su lugar habían comenzado a sentir hambre, así que pidieron servicio a la habitación. Un montón de comida. Aproximadamente estuvieron comiendo hasta las 4:45 o un poco más tarde. Los registros de las llaves electrónicas muestran que Zach abrió el camarote 3008 a las 4:05 am y que Greg abrió el 3004 2 minutos más tarde. Si bien estos datos parecen confirmar la inocencia de los jóvenes, está la pregunta de si alguien podría haber bajado a la cubierta 3 usando las llaves y después haber regresado rápidamente al camarote 9062, el de los Smith. Y la verdad es que sí, se puede hacer eso si querés fingir, si querés hacer una coartada. Respecto al servicio a la habitación, que los rusos supuestamente pidieron después de volver de dejar a George en su cama, aquel día se reportó también que a la 1:24 am una operadora del teléfono estaba tomando una orden de comida de la habitación de los rusos cuando en el fondo se empezó a escuchar un hombre quejarse diciendo apúrense y traigan nuestra maldita comida.
Seguido a esto, alguien tomó el teléfono y se refirió al equipaje que se ve que el crucero había perdido y dijo: y asegúrense de traer nuestro maldito equipaje mañana, si no los tiraré por la borda. Este escándalo que armaron por el teléfono hizo que fuera un guardia de seguridad a darles otra advertencia y obviamente decirles que no iban a obtener el servicio a la habitación. Esta fue la razón por la que finalmente decidieron salir a bailar. Entonces tenemos este reporte de la 1:30 de la mañana, del mismo día en el que ocurren los hechos, en el cual ya habían intentado pedir servicio a la habitación de una forma terrible. Por otro lado, tenemos que Josh declaró estar en su cama a las 5:15 de la mañana. El problema, de vuelta con la historia de Josh, era el testimonio de Clete Heyman, el policía de California que estaba en el crucero con su esposa en la habitación pegada a la de George. Yo les había contado antes que este hombre se quejó los días previos a todo esto porque la habitación de al lado hacía mucho ruido. A ver, si hay algo que me da mucha ansiedad a mí son los ruidos de fiesta o gente despierta hasta tarde. La realidad es que en un crucero esto pasa todo el tiempo, porque mientras que hay una gran cantidad de actividades durante el día, también las hay durante la noche y las paredes de las habitaciones son relativamente finitas, por lo que no solo puedes escuchar personas borrachas llegando tarde en el pasillo, sino que también es fácil oírlas dentro de la habitación. Y eso es lo que le estaba pasando a Clete Heyman. No podía dormir porque no lo dejaban dormir porque se escuchaba absolutamente todo lo que pasaba al lado. Heyman declaró que esa madrugada se despertó exactamente a las 4 de la mañana debido a los ruidos fuertes que venían de la habitación de los Smith, los cuales describió como una fiesta de universidad. Había gritos, de repente alientos, como si estuvieran jugando a un juego de tomar. Básicamente, de vuelta, no dejándolo dormir. Dijo que por lo menos había escuchado 5 voces masculinas hablar por más de 15 minutos, hasta que de pronto las conversaciones pasaron a ser una discusión que parecían dirigirse hacia el balcón. Clete, que ya estaba completamente despierto, escuchó como a las 4:15 alguien decía varias veces adiós, seguido de la puerta de la habitación abriéndose. Hasta ese punto no difiere tanto de la versión de Josh Asken. Inevitablemente curioso, Clete se acercó a la puerta de su habitación y vio como 3 hombres caminaban por el pasillo, por lo que pensó que la fiesta había terminado. Así que entró para seguir durmiendo, pero desde adentro escuchó la voz de un hombre que parecía estar hablando solo, hasta que su voz fue reemplazada por un sonido metálico. En ese momento el policía creyó que la persona dentro del cuarto estaba moviendo alguna silla o mesa del balcón. Ese es el tipo de ruido que escuchaba. Cabe decir que también escuchó a alguien tirar la cadena del inodoro. Minutos más tarde, a las 4:25, él y otros pasajeros escucharon un horrible ruido seco, que para las autoridades ese horrible ruido había sido George cayendo. Pero, en definitiva, no pudieron determinar si había saltado o había sido empujado. Las versiones de Josh y Clete no coincidían en algunas cuantas cosas. Mientras Josh mantenía que los 4 se habían ido casi al mismo tiempo, es decir, se habían ido juntos, el policía decía haber visto solo a 3 hombres caminando en el pasillo. Pero a la vez tampoco había escuchado 2 voces masculinas en la habitación de George después de que se fueran. La voz tal vez le pertenecía a George o pertenecía al cuarto hombre que en realidad se había quedado. En un intento de poner más claridad a los hechos, la policía turca citó a declarar también a Pat y Greg Lawyer, quienes se quedaban en la habitación al otro lado de la de George y Jennifer. Al igual que Clete, los Lawyer se despertaron más o menos a la misma hora por los ruidos fuertes que venían de la habitación de los recién casados. Pero a diferencia del policía, solo habían escuchado 3 voces masculinas mientras se iban por el pasillo. Es decir, nunca escucharon al cuarto irse porque no estaban al lado de la habitación, pero coincidían en esto de que cuando ya se habían ido, cuando ya estaban en el pasillo, no había una cuarta persona con ellos. Entonces, ¿dónde dentro de todo esto está Josh? En realidad, lo raro es que él se ubica yéndose último del lugar, pero Clete escuchó minutos antes a una persona en el pasillo. Antes de que todos se fueran, Clete dijo que había una persona en el pasillo. Ese podría ser un pasajero desconocido o podría haber sido Josh yéndose antes. Acá lo que no coincide es lo que declaró esta persona. Lo que dice Josh no tiene sentido con ningún testimonio. Algunas partes, evidentemente, son verdad, parten de una realidad, de algo que pasó, pero después el resto
no tienen nada que ver con los otros testimonios. Los testimonios que sí son confiables porque no son parte del grupo que estuvo esa noche con el matrimonio. Además, Josh repitió muchísimas veces esto de que antes de irse fue al baño, como queriendo alejarse de lo que los otros pudieron haber visto o hecho. Luego dijo que gritó adiós, pero sin ver dónde se ubicaba George en la habitación. Y a ver, estamos hablando del camarote de un crucero, que si bien es caro, no era una habitación realmente lujosa. No tenía un living y una habitación. Si él estaba saliendo del baño, entonces George o estaba en la cama o parado enfrente suyo. No hay muchas más posibilidades como para no llegar a verlo. Greg Lawyer dijo haber escuchado cómo se abría la puerta del camarote seguido por el sonido de muebles moviéndose. Aunque dijo que parecía que casi estaban tirando cosas contra la pared por el ruido que había. A las 4:20, a la misma hora en que Cleet había dicho escuchar este ruido seco, Greg dijo escuchar lo mismo. 10 minutos después, según Greg Lawyer, se sintieron golpes en la puerta de George y al asomarse para ver de qué se trataba, vieron a 2 personas con el uniforme de seguridad del crucero en la puerta de los Smith. Esto era porque Cliff, el vecino de los Smith, había llamado a recepción para que fueran a ver qué estaba pasando en esa habitación por la cantidad de ruido que había. Pero claro, los guardias llegaron justo después del ruido. El ruido sería cuando George cae, asumimos, entonces ya no había nadie dentro de la habitación. Su esposa no estaba, George se había caído de alguna forma del balcón, entonces cuando no escucharon respuesta, simplemente los guardias se fueron. Pero en cuanto a Jennifer, un guardia de seguridad la encontró a eso de las 4:30 de la mañana, en la cubierta 9, tirada en el piso. El hombre se comunicó a través de su walkie-talkie con la enfermera de turno, quien le dijo que le pusiera un paño con agua e intentara despertarla. El guardia logró que se levantara, pero se le hacía muy difícil caminar. Tuvieron que llegar 2 guardias más, y aún así era poco recomendable que la hicieran caminar hasta su habitación, así que fueron a buscar una silla de ruedas para la mujer. El tema es que antes de llevarla en la silla de ruedas, los guardias ya habían ido a la habitación a buscar a su esposo para ver si podía ayudar o para que se enterara de lo que estaba pasando. Entonces habían vuelto a tocar, habían entrado en la habitación, habían revisado, visto que no había nadie, y se fueron. Para este punto, entonces, tenemos que un primer grupo de guardias había ido a la habitación un rato antes, sin entrar porque no habían escuchado ruido adentro. Fue un segundo grupo de guardias a la habitación, pero esta vez entró y no encontró nada fuera del lugar. Volvieron a donde estaba la esposa, le dieron la silla de ruedas y la acompañaron hasta el camarote. Entonces, a las 4:57 am, finalmente logran dejar a Jennifer en su habitación, recostada en su cama. Dentro del lugar, según lo que estas personas describieron, no había nada raro, no había signos de lucha ni nada fuera del lugar. Al menos, no había evidencia de lucha que fuera notable. Jennifer durmió hasta las 8 de la mañana, cuando se despertó para ir a sus tratamientos de spa. Pese a que el crucero tenía cámaras por todos lados y había varios testigos de lo que ocurrió a lo largo de la noche, ya no había evidencia clara de lo que pasó en la habitación de los Smith. También cabe decir que si bien eran una pareja a quienes evidentemente les gustaba quedarse hasta tarde, no había reportes previos de incidentes parecidos en los que ambos estuvieran tan borrachos, causando tales disturbios en los que los guardias tuvieran que ir 2 veces a su camarote. Entre las teorías que la policía manejó estaba la de un posible robo. George estaba lejos de ser multimillonario, pero usaba un reloj caro y se manejaba como alguien que tenía plata, por lo que las autoridades llegaron a pensar que uno o los 4 hombres con los que había pasado la noche podían haber llegado a complotarse para robarle. Y cuando entraron a su habitación y vieron que no estaba la fortuna que creían, terminaron por matarlo. Y lo cierto es que no parecía ser una hipótesis ilógica, mucho menos si se tenía en cuenta que habían hallado sobre la cama pequeñas manchas de sangre que podían señalar que había habido una pelea dentro de la habitación. Y como si eso no fuese suficientemente sospechoso,
Al leer los registros del viaje, la policía descubrió que en varias ocasiones diferentes pasajeros se habían quejado de los 3 hombres rusos que hacían ruidos molestos, fumaban dentro del crucero y además insultaban o trataban mal a los empleados. La peor acusación, en realidad, fue hecha 2 días después de la desaparición de George, cuando una pasajera de 18 años dijo que 2 de los rusos y su amigo le intoxicaron y llevaron a su habitación, donde le hicieron mantener relaciones no consensuadas con ellos, llegando incluso a grabar esos momentos. En ese lugar se encontraba Josh Askin. Si bien no tuvo relaciones con ella, sí se confirmó que estaba ahí, por lo que también fue acusado. Sin embargo, en las grabaciones no se veía a la chica inconsciente, como ella había declarado, por lo que los abogados de los jóvenes lograron que no se presentara ningún cargo. Todo esto en tecnicismos, porque en realidad que estuviera consciente, entre comillas, no quería decir que no estuviera drogada. Además de que la chica declaró que en realidad, mientras estaba pasando todo eso, cosa que supuestamente también se ve en la grabación, ellos hacían que ella empezara a decir cosas. La estaban obligando a decir ciertas cosas que recortado o editado parecería como si estuviera realmente consciente. Lo que no sabía este grupo de jóvenes es que en las grabaciones había una charla que habían tenido antes sin Josh Askin presente, en las que hablaban de la muerte de George y se reían sobre el tema. El problema es que durante la charla no hacían referencia a haberlo asesinado directamente, sino que habían hecho chistes generales y aunque eran de muy mal gusto, no podía ser tomado como evidencia de haberlo asesinado. En definitiva, las autoridades estadounidenses descubrieron más cosas que la policía de Turquía, que es en donde se detuvo el crucero. De todos los detalles, creo que lo principal a mencionar es el exceso de sangre, por decirlo de una forma. Usualmente si hablamos de un accidente en el que la persona se cayó y rebotó en el piso, no habría tanta sangre, supuestamente. En principio porque la persona sangraría únicamente después del golpe, ya estando en el piso. Además, luego su cuerpo de alguna forma cayó al agua, por lo que no permaneció mucho tiempo ahí. Pero la sangre empezaba desde la habitación, había algunas manchitas ahí. ¿En qué momento se lastimó? Algunas fuentes dicen que también había sangre en el balcón. Ninguno de estos amigos, supuestamente amigos, habla acerca de alguna herida. Igualmente, el FBI advirtió que en realidad no había suficiente sangre como para indicar que, por ejemplo, alguien hubiese apuñalado a George. Dentro de todo, lo que se plantea es que se haya golpeado 2 veces, una en algún balcón y otra cuando cayó. Además, para cuando se dieron cuenta de que George no estaba, ya habían recorrido demasiado, por lo que una búsqueda del cuerpo no era algo viable. Al final, las autoridades y el FBI tuvieron que cerrar el caso, ya que no tenían pruebas de que hubiese sido un asesinato ni un accidente. Greg Rosenberg terminó en la cárcel en el 2010 por tráfico de sustancias ilegales, y durante su sentencia de 3 años en una cárcel de Florida llegó a decir que George Allen Smith no desapareció ni se tiró, que no fue un accidente, implicando que alguien tuvo que ver, pero que no iba a decir nada. De hecho, justamente en la entrevista en la cárcel dijo que él nunca le haría nada a una persona, que él no mataría. Su actitud respondiendo a las preguntas de si tenía o no algo que ver con la muerte de este hombre ha dejado muchas dudas. La percepción general de las personas que vieron la entrevista es que no está diciendo la verdad. Y nunca hizo una confesión oficial acerca de lo que pasó esa noche, ya que poco después de ser liberado fue asesinado en condiciones que hasta hoy son un poco confusas, llevándose con él todas las respuestas sobre la muerte de George. En el 2006, Jennifer Hagel aceptó $1 millón de asentamiento con la empresa Royal Caribbean, un monto mucho más alto del acostumbrado de $70,000. Este arreglo no le gustó nada a la familia de George, quienes creían que solo había aceptado para no enfrentar los detalles de amoríos extramatrimoniales. Los familiares de George, de hecho, contrataron a un detective privado y este dijo que había un video de Jennifer teniendo relaciones sexuales con otros hombres previo a los hechos. Dicha grabación nunca apareció, y lo que decía la familia era que en realidad la tenía en su poder la empresa de cruceros. Esta información, de todas formas, no está confirmada. Y es así como, antes de terminar el video, vamos a pasar a ver un poco de las teorías y algunos detalles más. Las teorías se resumen en si esto fue una muerte accidental o un asesinato. Jennifer ha dicho previamente que cree que su ex esposo estaba demasiado borracho
y que se terminó cayendo por el balcón sin que nadie más tuviera que ver. Hay quienes creen que ella sabe lo que pasó, pero muchas de estas personas se basan en los rumores de que estaba engañando a George, cosa que nunca pudo ser probada, más bien que incluso fue desmentida. En cuanto a si fue un asesinato, la pregunta sería ¿por qué? ¿Acaso los errores en los testimonios se basan en lo intoxicados que estaban todos o en que prometieron guardar silencio? ¿Por qué el testimonio de Josh es tan confuso? Y lo que más me parece sospechoso es la insistencia de los involucrados en que el gerente del casino tenía algo que ver cuando nadie lo vio junto a Jennifer ni George. Ni siquiera estuvo ahí cuando la pareja se peleó. ¿Por qué alguien creería los testimonios de personas tan conflictivas? Lo que me causa más duda es el estado en el que se encontraba la pareja aquella noche. Se ve que a ambos les gustaba la fiesta, eso no es una sorpresa ni era noticia para nadie. Lo que sí, según la familia de George, él no solía emborracharse, menos al nivel que describieron esa noche, cuando encima estaba con medicamentos, lo que justamente puede afectar la cantidad de alcohol que tenía permitido tomar. Y Jennifer, estando tan alcoholizada que tuvieron que llevarla en una silla de ruedas hasta su habitación, ¿no les parece raro? Todo esto generó especulación y una teoría. ¿Los rusos acaso drogaron a la pareja? Según la declaración de uno de los testigos, una hora antes de que ambos estuvieran extremadamente intoxicados, ellos estaban bien. Los dos, George y Jennifer, estaban bastante bien. O como mucho, felices. No borrachos al punto de que ninguno de los dos podía caminar como pasó a las 4 de la mañana, porque les recuerdo que, según los rusos y según Josh Askin, tuvieron que acompañar a George hasta su habitación porque no podía caminar, estaba igual que su esposa. Justamente sobre esta teoría de que tal vez los drogaron, puede ser que haya sido para robarles, ya que supuestamente tenían mucha plata, o al menos eso es lo que otros pasajeros habían escuchado, y lo que se veía por las cosas caras que tenían. Ahora, en cuanto a la sangre, había en las sábanas del cuarto 2 manchitas chiquitas a 1 centímetro de distancia una de la otra, que pueden ver en la imagen que está en pantalla. La hipótesis, en base a esto, es que George ya estaba acostado y durmiendo cuando alguien intentó sacarle el reloj que tenía puesto en la muñeca, y en el proceso lo pellizcó. Es de ahí de donde habrían salido las manchitas de sangre. George podría haberse despertado confundido, habría iniciado una pelea y lo habrían tirado por el balcón. Además, Cleet escuchó a alguien mover cosas, como muebles. ¿Podía ser alguien buscando objetos de valor? Y surge la duda, ¿cómo puede ser que las habitaciones de los rusos se abrieran antes de las 4:18 de la mañana, que fue la hora en la que el vecino describe haber escuchado cómo se iban? ¿Cómo es que se abrieron esas habitaciones? Mientras Cleet veía en su reloj que eran las 4:18 de la mañana. Él básicamente anotó todo esto en su cabeza y lo reportó casi que de inmediato. Al día siguiente estaba hablando con la policía. Los rusos no podían estar al mismo tiempo en sus camarotes y en la habitación de George saliendo al pasillo. Pero aparte hay otro detalle que no puedo evitar decirles en este punto, y es que ese servicio a la habitación con el que los rusos se defendieron, como si fuera una coartada de que se encontraban ahí comiendo, no parece haber existido. No hay registro de parte del crucero de que hayan hecho tal llamada para servicio a la habitación. También piensen que ya tenían una advertencia acerca de abusar del servicio. Esa misma mañana había ido gente de seguridad a decirles que ya no molestaran. Entonces, ¿cómo puede ser que hayan estado mágicamente en la habitación antes de irse del camarote de George y que también hayan pedido servicio a la habitación y que no esté anotado en ninguna parte? Ninguna de estas personas posiblemente involucradas quiso hablar sobre el tema, aconsejados por sus abogados de simplemente responder a todas las preguntas con «invoco mi derecho a la quinta enmienda». Así que nunca se les pudo sacar realmente mucha información. El FBI tuvo que trabajar con las cámaras de seguridad que, de vueltas, tenían pésima calidad y también pésimo audio, si siquiera tenían audio, y el testimonio de personas que no querían hablar. No había evidencia, no había cuerpo, no había nada con lo cual pudieran trabajar para llevarlos a juicio. O al menos no lo hicieron por alguna razón que ellos sabrán. La realidad es que el caso terminó cerrándose y ya la familia no puede hacer más nada. La esposa, en ese momento, de George, simplemente se fue alejando, aceptó la plata del crucero y se casó de vuelta y tuvo hijos.
está viviendo una vida completamente distinta en otro lugar del país. Pero es que no se puede hacer más nada, porque no importa si los testimonios de los involucrados no coinciden. No hay evidencia para hacer una buena teoría o reconstruir los hechos de una forma en que se respondan las preguntas principales del caso. Así que tenemos un final un poco amargo porque probablemente jamás sepamos lo que pasó. Díganme ustedes entonces qué opinan al respecto de este caso, que los estoy leyendo en los comentarios. Y bueno, así terminamos. Acá están los miembros del canal. Gracias por apoyarme a través de ese medio. Y sin nada más que decir, acá tiene un video nuevo, acá tiene un video recomendado. Se pueden suscribir haciendo clic en mi cara y nos vemos en otro video. Adiós.